Haciendo Pie. Un programa para atravesar la marea. Estamos en Haciendo Pie, programa especial de 2 horas. Estamos tratando de, buscar aportes, conversar con gente que nos pueda dar algunas señales sobre lo que aconteció ayer, un hecho que conmocionó al mundo, la detención por parte de los Estados Unidos de Maduro en el territorio venezolano, llevado a los Estados Unidos y ahora va a ser juzgado por la justicia norteamericana. Con cargos que no parecen responder al hecho de su gestión estrictamente caracterizable como de gobernante, sino como narcotraficante. Esa es la acusación, exactamente. No va a ser un juicio político, va a ser un juicio por un delincuente. Exactamente. Bueno, vamos a presentar, Santiago, si te parece bien, a nuestro próximo entrevistado. Él es doctor en Ciencias Políticas, analista internacional, especialista en seguridad, consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, de la ONU, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. Él es Juan Belicov. Hola, Juan, un placer tenerte en nuestro programa. Bueno, acá me dice la operadora Gabriela que estamos llamando por obtenerlo. Bueno, sigamos nosotros mientras tanto. Sí, estaba pensando justamente que convocarlo a Juan Belicov para que nos dé su parecer tiene muchísimo interés para nosotros porque está muy vinculado a Europa y la situación europea actual también abre un interrogante enorme sobre el porvenir protagónico de Europa en relación a ese conflicto internacional. Creo que una de las cosas, nosotros lo hemos conversado mucho, Santiago, una de las cosas que más nos preocupa es si Europa tiene capacidad para sobrevivir a este mundo que por ahora parece repartido en 3 porciones. Sí. La influencia norteamericana, Rusia, que no hay duda de que busca reconstruir las viejas fronteras de la Unión Soviética, por lo tanto entran en peligro no solamente Ucrania, entran en peligro Polonia, entran en peligro los países bálticos, Lituania, Letonia, es decir, naciones que forman parte de la OTAN. De la OTAN. En fin, estamos ante una puntita del iceberg, y por otro lado China, ¿no? Que va por Taiwán, aparentemente, esto es lo que dicen la mayoría de los analistas, tiene las manos libres, ahora podría tener las manos libres, vamos a ver, tampoco esto... Mirado de donde lo planteás, estamos ante un panorama que podría, en principio y someramente, caracterizarse así: vía libre para las 3 potencias que liderarían distintos escenarios mundiales. Claro, y otra cosa que me parece, nosotros también lo hemos conversado bastante, Santiago, que es, estamos frente a un mundo desglobalizado. Nosotros nos habíamos acostumbrado y nos parecía, creo que a vos y a mí, nos parecía una propuesta interesante la del mundo globalizado, ese mundo donde se puede pactar zonas de incumbencia, donde lo que prima es el acuerdo. La noción de interdependencia. Claro, la noción de interdependencia. Bueno, muy bien, eso da la impresión que se quebró. Que estamos frente a un mundo que vuelve a ser la nación, el protagónico es las naciones, dentro de esas naciones las más poderosas, con hegemonías de este tipo. El concepto de quiebra que vos mencionás es fundamental para nosotros. Tiene que ver con la fragmentación que nos remite a un mundo que ya hemos conocido. Me dice, no. Bueno.
Hemos conocido este mundo de la fragmentación, ya pasamos por la etapa del auge de los nacionalismos, ya la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial evidenció hasta qué punto esta necesidad de estructurar el mundo sobre la base del ideal nacional, de los nacionalismos, que presidió justamente al ideal de la globalización, fue superado, se diría, después de la Segunda Guerra Mundial, por la necesidad de interdependencia, de integración, de búsqueda de consensos, de una moneda común que abriera también camino a políticas comunes. Claro. Hoy, esta comunidad global de intereses, como bien decís, desaparece en favor del auge de la fragmentación. Nuevamente estamos ante un mundo que ya no tiene el ideal de la unidad en sus iniciativas políticas, sino el de los hegemonismos nacionales. Claro, que es para nosotros es es la realidad. Esta es la realidad. Pero pareció, después de la caída del sistema socialista real, de lo que se llamó el sistema socialista real, de la caída de la Unión Soviética, la desintegración de la Unión Soviética, parecía que había un mundo que se podía armar en mayor armonía. Eso no sucedió, nunca sucedió. Hay muchísimos estudios al respecto, hay muchísima responsabilidad de Occidente al respecto. Recordemos alguna, o yo por lo menos recuerdo alguna. Gorbachov, que fue el líder de la transición democrática, o que pretendió ser democrática en Rusia, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, siempre se quejó del destrato que tuvo la OTAN, la falta de protección que tuvo por parte de los países occidentales para encaminar ese país hacia la democracia. Quizás ahí hay uno de los puntos de partida. Muy importante, para mí también muy importante esto que estás subrayando, porque tiene que ver con esto de haber creído que la caída de la Unión Soviética implicaba la extinción del ideal imperial por parte de Rusia. Claro. No, ese ideal no cayó. No, y justamente creo que Putin es un gran, un astuto dirigente mundial. Seguidor de estas ideas. Y un hombre que entendió perfectamente el temperamento, sobre todo de los rusos. No de lo que era la Unión Soviética, sino del temperamento ruso. Sí. Él le devolvió el sentido de patria, el sentido de imperio. El sentido de imperio. Claro, de ese imperio que Rusia precedió al comunismo. Exactamente. Así que me parece que, hay muchas cosas para evaluar, para analizar en estos momentos en este momento de transición, de nueva transición, hacia vaya a saber uno qué por ahora, ¿no? Dialogar, argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir. Haciendo pie, buscando la armonía de la disparidad, con Jorge Sigal. Estamos en un programa especial de Haciendo Pie, va a durar las 2 horas, vamos a dedicarle todo el programa a lo que aconteció ayer, a la captura de Maduro, tratar de entender. Esa fue la consigna que nos dimos para el programa de hoy, y tendrán los oyentes que también perdonar algunas desprolijidades que se van produciendo, porque así lo demanda la urgente actualidad de lo que hacemos. Pero ahora sí, lo había presentado antes, ahora sí estamos con Juan Belikov, doctor en Ciencias Políticas, analista internacional, para conversar de estos temas que nos preocupan. Hola Juan, un placer tenerte en nuestro programa. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. Juan, y con algunos interrogantes que seguramente compartimos, ¿verdad, Jorge? Sí, claro. Me parece que una de las primeras preguntas es ¿qué significa esto? Yo, por lo menos, me gustaría... ¿Qué significa esto? Esto es un cambio de época en la relación de Estados Unidos con el mundo. Esto es un reparto del mundo en 3. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo definirías vos? Bueno, te diría, la respuesta corta sería sí y no. Ajá. Sencillamente porque si uno ve la historia de Estados Unidos para con nuestra región,
a lo largo de los últimos 120 años hubo casi 100 intervenciones de estas características, con lo cual uno diría qué es lo que hay de nuevo aquí. Ujú. Recuerdo un viejo chiste que en su momento hizo Menem. Pregunta por qué en Estados Unidos no hubo nunca un golpe de Estado, y es porque básicamente en Washington no hay embajada de Estados Unidos. Eh, Está buenísimo. pero sí, lo que quiero decir es, eh, hay un cambio en el sentido de que Estados Unidos ha decidido adoptar una política, yo diría, imperial, en el sentido de se lleva por delante todas las reglas internacionales. A mí me llama la atención, los medios siguen hablando del arresto de Maduro. Más allá de que a mí me guste que Maduro no esté más en el poder, me alegra mucho que no esté. La manera en que lo han hecho no me parece que sea un buen precedente, porque el arresto se supone que se hace bajo una orden judicial por una autoridad competente. Aquí no hubo orden judicial. Estados Unidos se atribuyó una jurisdicción que no tiene, y el arresto no lo hicieron los policías como debe haber sido, que son los que están facultados para hacer arrestos, sino fue ejecutado por una fuerza especial, Delta Force. No se le leyeron sus derechos, no se le dio el derecho a la defensa, ni preparar defensa, nada por el estilo, con lo cual uno pregunta si esto no está abriendo un capítulo adicional en una corriente que ya venía manifestándose, donde estas matoneadas empezaban a ser encajadas como algo aceptable por la comunidad internacional. Y uno se pregunta si uno debe aceptar esto. Ustedes decían que tienen más interrogantes. Bueno, yo no soy bueno para dar estas respuestas, porque a mí con esta situación cada vez me surgen más interrogantes que respuestas, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo estás brindándonos una caracterización histórica, retrospectiva, muy interesante, que ayuda a entender cierto apego a comportamientos, digamos, en política internacional, que me llevan a mí a preguntarte ahora si vos advertís en este proceder del gobierno de Estados Unidos también un margen de improvisación, un margen de impulsividad que hasta ahora en parte al menos se le atribuía a la conducta política del presidente Trump. ¿Ves esto? Sí, lo veo, y lo veo, te diría, habiendo trabajado varios años para el gobierno norteamericano. Fui funcionario del gobierno federal de Estados Unidos durante 5 años, ya en el pasado, no con esta administración. Uno sabe que dentro de la administración hay gente muy conocedora, muy profesional, que me da la sensación de que no se le presta atención en este momento. Es más, yo te diría que en base a lo que conozco, Ajá. la mayoría de esa gente ha sido eyectada del gobierno, ha sido expulsada por edad, y ha sido reemplazada por gente adicta o acólita o afín al régimen, por decirlo de alguna manera, ideológicamente hablando, o sencillamente no resistió la presión y prefirió irse porque no le parece razonable lo que está haciendo. Ahora, la pregunta es si en Estados Unidos estas cosas se hacen de manera improvisada, y yo diría que no. De alguna manera el imperio está donde está porque tiene pocos márgenes de improvisación, pero definitivamente las decisiones tomadas acá, así como las conocemos hoy, parecen muy improvisadas. Es decir, se hizo una operación donde se lo sacó a Maduro al poder. Se sacó el régimen del poder, que era lo que sospechábamos que estaban haciendo, y no. El hombre fuerte de Venezuela no era Maduro, es Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello sigue ahí. Delcy Rodríguez sigue diciendo que el único presidente legítimo es Maduro, y al mismo tiempo está negociando, es un gobierno transaccional, esto está claro, como todo gobierno oportunista, está negociando por un lado con Estados Unidos, pero al mismo tiempo está diciendo que el único gobierno válido es el de Maduro. Entonces, ¿qué es lo que le cambió al venezolano? La diáspora celebra, pero la diáspora no está en Venezuela. Es cierto que reemplazar un régimen que está a 30 años, y en la Argentina conocemos bien de esto, porque tuvimos regímenes no muy agradables a mi punto de vista, quizás no lo comparta con todos los argentinos, pero hace que se establezca en la administración pública una estructura interna que tiene una lealtad dividida entre el Estado y un régimen determinado que cuando cambia te deja el siguiente gobierno de alguna manera comprometido, porque no tenés esa cantidad de gente para reemplazarla. Yo me acuerdo cuando Macri asumió el gobierno, fui consultado por el gobierno argentino y tuvimos largas charlas sobre este tema, y yo dije, ustedes para tener un control
del país en el sentido administrativo y romper con lo que nos había dejado el kirchnerismo heredado, necesitan tener aproximadamente unos 120.000 profesionales instalados en todos los niveles de poder. Hay que controlar cada una de las cajas, incluso en los niveles municipales, para que esto no termine financiando cosas espurias. Y eso no lo tiene. Bueno, Estados Unidos no tiene esa capacidad interna, tampoco lo tiene Corina Machado. Este es el problema, ¿no? O sea que el señalamiento que ha hecho el presidente con respecto a Corina Machado, ¿te parece que tiene algún fundamento en cuanto a la capacidad de gestión inmediata de la Premio Nobel? Absolutamente. A mí me ha tocado compartir una larga charla con representantes de la oposición en vísperas del referendo revocatorio del gobierno de Chávez al año 2003, hace mucho tiempo ya. Sí. Vinieron a Washington, yo en ese momento trabajaba en Washington, vinieron un grupo que representaba a la oposición y me llamó la atención que lo único que tenían en común era su voluntad de derrocarlo a Chávez. En ese momento estaba Chávez. Pero cuando uno le preguntaba cuál es la agenda que ustedes le proponen al venezolano, no me hablen de la agenda negativa. Si la agenda negativa es sacarlo a Chávez, la tengo clara. El día después de sacarlo a Chávez, ¿qué es lo que van a hacer? Y no se ponían de acuerdo. Era una delegación de 25 personas y los 25 tenían opiniones diferentes, modelos diferentes. Entonces, al no prometer un futuro promisorio, uno dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso me llama la atención lo que está sucediendo en Venezuela, porque yo veo que si bien la diáspora celebra, en Venezuela hay una tensa calma porque no saben cómo va a seguir este cuento. Sí, Daría saben si el día de mañana va a haber marines norteamericanos desplegados en las calles haciendo el control, o el control territorial lo van a seguir ejerciendo los grupos paramilitares que estableció Chávez dentro y fuera del gobierno, porque están los famosos colectivos que son en realidad una especie de grupos motoqueros, mafiosos que controlan el territorio, con beneplácito del gobierno, porque cada vez que alguien se opone son los que hacen la tarea sucia de silenciarlo. Y vos, Juan, perdóname, Juan, perdóname, ¿y vos qué pensás al respecto? Porque te pregunto esto porque tiene varias aristas, entre otras, ¿qué va a pasar con Cuba? ¿No? Por ejemplo. Sí. ¿Cuánto hay de esto, de farsa, por llamarlo de alguna manera? Hay mucho, pero Cuba tiene un sistema de control interno que no ha logrado reproducir con la misma calidad en Venezuela, si bien lo ha intentado. Yo creo que se está sobrevalorando un poco el peso de Cuba ahí. Es cierto que tiene mucho control sobre las voluntades del gobierno, pero también ahí está el orgullo nacional. Los locales dicen, ¿por qué nos vienen a manejar los de afuera? Y tampoco han logrado un control institucionalizado. Buena parte del control es ejercido a través de estos colectivos, que es absolutamente inorgánico, por decirlo de una manera. Es muy complicado. Entonces, es cierto que han estado ahí. Ahora, para Cuba, ¿qué significa esto? Bueno, por lo pronto se termina el petróleo barato que ellos recibían de Venezuela, y eso para Cuba es fatal. Es fatal porque Cuba no tiene ningún tipo de energía. Cuba está atravesando un mal momento y ahora va a ir a peor. Y no tiene ningún padrino que lo financie. La Unión Soviética desapareció, China se cansó de hacerlo gratuitamente y ya no lo sigue haciendo más. Lo hizo durante un muy breve periodo, no lo hace más, y después se agarraron de Maduro, de Maduro, a quien ordeñaron todo lo que pudieron ordeñarlo, pero ya no hay margen ahí. Y también otro que viene detrás va a ser Nicaragua, que tiene una situación relativamente parecida a esta. Así que ahí estos dos países han quedado económicamente huérfanos, y esto les va a complicar el escenario definitivamente, ¿no? Es decir, que se ha producido en cierta medida, veamos si el término te parece válido, una carambola, ¿no? Es decir, porque la intervención en Venezuela al mismo tiempo sitúa de otro modo a Cuba delante de su propio futuro, con una coacción y una coerción indudable generada por este control sobre el petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. Absolutamente. Ahora, también es cierto que acá hay un juego que muchos sospechamos que hay detrás de toda esta historia, y es un poco lo que ustedes mencionaron al principio, y es que Cuba para Estados Unidos es un asunto casi doméstico, ¿no? Si bien es otro país, pero tiene un tema. Y Venezuela pasó a serlo en cierta medida también, no al mismo nivel, pero por su vínculo con Cuba también. El vínculo ahora se rompe, eso sale del escenario. Pero
no deja de ser el patio trasero de Estados Unidos. Y eso es algo que tanto Rusia como China van a explotar. Rusia va a decir no Georgia, no Armenia, no Ucrania, a cambio de Venezuela. O sea, hay un posible canje ahí. Y muchos se preguntan si este juego no va a estar sobre la mesa. China probablemente también, aunque la verdad es que China no juega la geopolítica en clave militar, sino que la juega en clave económica. O sea, está en otra clave, y en esa clave Occidente, por lo llamarlo de alguna manera genéricamente, está perdiendo, pero por goleada. Pero sí, Rusia podría jugar esta carta y sostener de alguna manera a Venezuela. De hecho, hubo un episodio raro estos días, que es el siguiente. Ustedes habrán escuchado, Estados Unidos ha interceptado varios petroleros que llevaban petróleo a China, básicamente. Hubo otro petrolero hace 3 días que no logró ser interceptado, pero el petrolero inmediatamente pintó sobre sus bandas la bandera rusa. Y Estados Unidos optó no interferirlo más, lo dejó salir de Venezuela. Lo cual da a entender que ahí hubo probablemente algún tipo de acuerdo del estilo Múnich y Yalta, si prefieren, en el cual entre Rusia y Estados Unidos se pusieron de acuerdo en que los patios traseros son áreas intocables. Si lo hicieron de manera explícita o tácita, no lo sé, pero pareciera que algo de eso hay. Juan, ahora, es cierto también que a Rusia este tema le pega mucho, porque la incursión del petróleo venezolano en el mercado petrolero mundial, si es que se desarrolla fuertemente, puede hacer bajar el precio del petróleo, y eso le pega muy directamente a Rusia, porque a la caída del precio del petróleo sus ingresos caen. Pero también es cierto que el hecho de que el petróleo venezolano no vaya más a China hace que China dependa más del petróleo ruso, y eso beneficia a Putin también. O sea, acá hay un juego geopolítico mucho más amplio que solamente Venezuela, ¿no? Esto es un poco algunas pinceladas. Pero hay más. Tenemos algunas preguntas más, si estás de acuerdo, quisiéramos formular. Me estaba preguntando, porque nosotros a veces tendemos a la simplificación, entonces decimos hay un reparto del mundo, y esto es lo que lo que se está consolidando, es eso. Bueno, un poco lo que dijo Trump, América para los americanos, la doctrina Monroe. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de América, no nos metemos más en otros lados, y Rusia dice lo mismo, nosotros terminamos con Ucrania y reconstruimos la vieja Unión Soviética, por decirlo brutalmente, ¿no? Y China hace su juego. Pero vos lo que estás diciendo es que no es tan así, que los cruces, porque esto que decís de la dependencia petrolera lo indica, no es tan así, no es que... Y aprovecho para preguntarte, te agrego a la pregunta, el rol de Europa. ¿Cuál es el rol de Europa? ¿Europa está muerta? ¿Europa no juega más? ¿Cómo ves vos la situación? Europa está como desconcertada, metida en su propia interna de una manera bastante complicada. Ha quedado muy mal posicionada, porque siguiendo una alianza que creían férrea con Estados Unidos, se sintieron traicionados por Trump por un viraje que los descolocó. Y la verdad es que están muy descolocados. Los metieron en una guerra con Ucrania, por Ucrania, que los privó del gas ruso barato, y eso modificó la matriz energética de manera brutal, les hizo perder competitividad. Trump ahora artificialmente hace caer el valor del dólar frente al euro, con lo cual disminuye aún más la competitividad europea. Y además, políticamente adentro tienen grandes conflictos, grandes divergencias, por varios motivos. Primero, han incorporado países que no cumplen los criterios básicos de sostenibilidad económica de Europa Central, que de alguna manera algunos se han ordenado, Polonia en particular, las repúblicas bálticas, pero otros no tanto, como Bulgaria y Rumanía, que siguen teniendo déficits grandes. Entonces son países que antes recibían fondos de la Unión Europea para su crecimiento, como Portugal, España e Italia, pasaron a ser, en vez de ser recipientes de esos recursos, pasan a ser donantes de otros países. Y ahora Europa se extiende aún más para incorporar otros países, Serbia, Croacia, probablemente Ucrania y demás, que están aún más complicados todavía. Y entonces
países que recibían, como Hungría, ahora va a empezar a poner plata. Y Hungría dice, a ver, nosotros poner plata a cambio de qué. A cambio de incorporar países como Ucrania, que tiene uno de los países más corruptos del mundo, probablemente el segundo más corrupto después de Nigeria. No nos interesa este tema. Nosotros nos obligaron a cumplir criterios y ellos no. Por otra parte, ellos compiten con nosotros porque están introduciendo, por ejemplo, cereales que usan fertilizantes que a nosotros nos prohíben, con lo cual hay una carrera, digamos, asimétrica, hay un dumping aquí y nos descoloca. Entonces, nosotros no solamente perdemos competitividad, sino además tenemos que poner plata. Y entonces, políticamente hay divergencia frente a este tema. Y eso genera, por supuesto, mucho desconcierto. Más allá de que dentro de Europa hay un gran debate entre la nueva derecha, con rasgos populistas en algunos casos muy notables, y la izquierda en algunos casos también con populismo. Entonces hay una especie de melange ahí complicada. Ahí veamos cuál es la postura que tiene frente a Israel. También hay grandes divergencias, grandes conflictos por esta materia. Trump les exige incrementar el presupuesto en un 5%, hasta un 5% destinado a la defensa, que además eso plata virtual a Estados Unidos, porque ellos tienen que donarle sus armas viejas a Ucrania, regalarla literalmente, y a cambio comprar armas nuevas a Estados Unidos, con lo cual el 90% de ese 5% del presupuesto va a financiar el complejo militar industrial norteamericano. El único que se escapó de esa lógica, intenta escaparse en realidad, es Francia, que ahora anunció la construcción de un nuevo portaaviones nuclear que le va a consumir ese 5% durante 3 años, por lo cual va a gastar solamente en sus astilleros, pero el resto de Europa no tiene esa capacidad ni esa voluntad, y todo el mundo apuesta a que eso nunca se cumpla. Apuestan a que, bueno, como Trump de aquí a 2 años esperamos que se vaya, prometemos que vamos a cumplir el 5% de acá a 4 años, nunca lo vamos a cumplir, después negociaremos con el que viene después. Pero básicamente Europa es un actor descolocado, desconcertado, expectante, con una interna compleja, y que además le han metido problemas colaterales. Le han metido a Europa del Este un aluvión de migrantes brutal, porque tienen que lidiar con todo lo que viene de Norte de África, lo que viene de Siria, lo que viene de Europa del Este, Ucrania en particular, pero también hay otros países, y no tienen margen de maniobra para discutir este tema. Y además ideológicamente quedaron descolocados. Trump negocia con Putin y ellos lo sancionan. Entonces, ¿dónde estamos parados? Hay otra situación interna sobre la que también quisiéramos compartir con nuestros oyentes tu opinión. Es la situación interna de los Estados Unidos. ¿Cómo ves vos el panorama de las relaciones entre las distintas fuerzas políticas que, por lo menos formalmente, protagonizan la realidad del país? Bueno, yo te diría, Trump, para llevarlo a una comparación muy simplificada, es el peronismo norteamericano. Ha generado una especie de partido de religión, si se quiere de alguna manera, que ha generado una brecha notable. En Estados Unidos ya no hay tolerancia para que el piensa distinto, el que piensa distinto hay que eliminarlo, o sea, no podemos compartir nada con ellos. Y Trump se sostiene por lo mismo que se sostienen los gobiernos en la Argentina en los últimos 20 años, la ausencia de la oposición, no hay nadie enfrente. Ni el Partido Republicano ni el Demócrata tiene un candidato en este momento, nadie. Algunos se vienen perfilando someramente. Ahí tenemos el nuevo alcalde de Nueva York, que ideológicamente es el campo contrario al de Trump, pero eso es algo que sucedió solamente porque Trump está en el poder. Pero si yo te diría en condiciones normales, salido Trump, este tipo tiene futuro político, es muy poco probable. Pero bueno, este es un problema para Estados Unidos interno. Yo te diría que también el otro tema es que Trump necesita algún tipo de éxito. Él prometió crecimiento económico y el crecimiento económico no llega. Entonces se está tratando de levantar el orgullo nacional generando conflictos internos. Trump logró, a través de Venezuela, que durante 2 días no se hable de su presencia en las fotos de los archivos de Epstein. Claro. Ahora se habla de Venezuela. Sí. Entonces, es un clavo que saca otro. O sea, estamos en ese tipo de dinámica. Ahora, que esto ocurra en la principal potencia mundial es un tema que, geopolíticamente hablando, es de preocupación para todo el mundo, ¿no? Claro. A ver, porque le pega a todos, nos pega a todos esto. Estamos hablando con Juan Belikov, analista político, analista internacional y analista político. Juan, me estaba preguntando, a propósito de esto, te traigo de nuevo a nuestro continente, cuál es nuestra posición, la posición de la Argentina,
¿Y qué se abre en relación a Brasil? Porque Brasil, que es una potencia importantísima en el continente, ha tenido una posición de condena hacia el accionar de Trump. Y la Argentina está absolutamente alineada con la posición de Trump. ¿Cómo ves esto vos? De nuevo, es raro porque estamos en un sistema que no lo entendemos, o sea, no hay reglas en este momento. Brasil ha tenido una postura muy coherente en esta materia. De no estar Trump en Estados Unidos, lo de Brasil sería muy loable. El problema es que es poco pragmático desde el punto de vista de las relaciones con Estados Unidos, pero la verdad es que Brasil, como economía, es competitiva con Estados Unidos, con lo cual no tiene por qué congraciarse con alguien con quien compite. Ahora, en cuanto a nuestro alineamiento, ahí tengo visiones un poco más críticas. Por ejemplo, tenemos un candidato extraordinario en este momento para ser secretario general de las Naciones Unidas, que es Grossi, que ha hecho un papel, pero extraordinariamente fabuloso, muy profesional dentro de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ha manejado como nadie, ha manejado la crisis de Ucrania, particularmente a la central nuclear de Zaporizhia, que podría haber sido un tema muy complicado y él lo ha manejado con una habilidad muy difícil y muy válida. Sí. Pero el problema es que está el candidato de Argentina, y Argentina tiene los votos de Estados Unidos y los 4 o 5 que apoyan a Estados Unidos, pero tiene la respuesta negativa de todo el resto, porque hemos hecho un alineamiento, yo diría más que carnal, con Estados Unidos e Israel, que tiene dificultades en todo el mundo. Entonces, eso nos pone en una situación bastante complicada. Ahora, desde el punto de vista pragmática, la relación bilateral es razonable. Desde lo multilateral, las actitudes de Argentina no son las más beneficiosas, ¿no? Claro. Y si te hiciéramos una última pregunta sobre otro gran país. Espero que no sea la última. Sí. México, ¿qué pasa con México? Porque el presidente Trump se ha manifestado, al parecer, últimamente de una manera bastante, yo te diría, previsible por su autoritarismo en relación a México, un país donde el tema del tráfico de drogas es tan importante. ¿Crees que esto puede tener consecuencias, todo lo que ocurre con Venezuela, también en relación al gobierno de México? Ahí no, y te diría por qué. A ver. Primero porque es el vecino inmediato, esto está claro. Y si hay algo que siempre quedó muy manifiesto en México, es que México siempre jugó con la derecha para Estados Unidos y con la izquierda para Latinoamérica. Uh-huh. Y eso no cambió, porque la burocracia mexicana sigue siendo bastante sólida y no come demasiado. Es muy pragmática las negociaciones. Por ejemplo, ahí tenemos el tema del agua con los estados del sur de Estados Unidos, y que hay algunas tensiones, pero se sientan y negocian. Para darte un ejemplo muy pragmático, para que veas el nivel de pragmatismo que utiliza. Si los convenios sobre cuál es la forma de trabajo de las unidades que están desplegadas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, por parte de los dos países, ¿no? Tanto las fuerzas fronterizas como migraciones y aduanas, tuvieran que pasar, como sería lógico que lo pase, por la regulación de los congresos de los dos países, estaríamos en un choque frontal permanente. Sin embargo, los dos países se pusieron de acuerdo en algo. Las relaciones técnicas entre esas agencias las manejan de manera directa entre ellas sin intervención del Congreso. Ninguna. No meten política en esa relación, es absolutamente pragmática. Entonces, todo lo que es la lucha contra la droga, el tráfico de armas, tráfico de migrantes, son muy pragmáticos. Las dos agencias de los dos lados, o de las 6 agencias si se quiere, trabajan codo a codo en lo técnico. Esto es un problema, es como la salud pública. Acá no vamos a discutir si la gripe es buena o mala según la ideología de derecha o izquierda. Claro. Es un tema que nos afecta a los dos. Entonces, eso siempre lo ha respetado y ha tenido un paraguas separado que lo ha aislado de todos este tipo de cuestiones. Entonces, Estados Unidos es muy coherente con México, y México, más allá de lo declamativo de las dos partes, a la hora de la hora se sientan y negocian. Mira, no sé si ustedes recuerdan, Trump en la vez anterior dijo que iba a construir el muro y el muro lo iban a pagar los mexicanos. Sí. Bueno, la última justificación que dio Trump es genial, ¿no? Porque no tiene desperdicio. Este tipo tiene una creatividad para convencer a sus seguidores, que es increíble. El tipo dijo, bueno,
Cuando terminemos de construir el muro vamos a poner paneles solares del lado mexicano y vamos a financiar con el sol mexicano la construcción del muro. Es genial. Es genial. Porque van a sacar energía que le van a vender, pero lo van a pagar con el sol mexicano. Porque en realidad nunca ocurrió. Claro. Y esto era siempre claro. Sobre esto no se habla, nadie discute esto, ni los republicanos y demócratas le endilgan que eso no se ha cumplido. Porque eso es un tema aparte. Por eso te digo, acá hay un paraguas de protección de este tema que ellos cuidan mucho porque saben que es muy complicado ese tema. Así que yo creo que ahí a México mucho no le va a cambiar. En lo discursivo van a seguir gritándose, pero a la hora de la hora van a negociar en silencio y la cosa se va a mantener tranquila. Muy claro. Me gustaría cerrar, Juan, con si podemos hacerlo, un pronóstico. ¿Cómo estimás vos que va a irse encaminando el tema Venezuela? Si eso es posible, si podemos prever, entendimos bastante bien, creo que nuestros oyentes estarán entendiendo muy bien, que no estamos hablando acá de principios, de gente que está preocupada por la democracia, que está preocupada por las libertades públicas, sino que estamos hablando de pragmatismo, puro pragmatismo, de un lado y del otro, y de transacción entre el régimen de Trump y el régimen en retiro, el régimen que estaría en retirada de Venezuela. Salvado eso, ¿cómo imaginás vos que puede continuar esa situación? Mira, yo te diría, acá hay que desagregar del lado venezolano, no tanto Estados Unidos, del lado venezolano hay que desagregar como 4 niveles distintos. Por un lado vos tenés el régimen, la cúpula del régimen, que puede llegar a negociar porque ellos lo único que buscan es sobrevivir. Entonces, si ellos les conservan el puestito y les van dictando lo que tienen que hacer sin que ellos pierdan el poder, van a hacer, inclusive inclusive todo el petróleo si es necesario, no tiene problema. Este es el primer punto. Ahora, debajo de eso tenés una segunda instancia que son los cuadros profesionales convertibles, por decirlo de alguna manera. Eso es el mando militar profesional, no los comisarios políticos de las Fuerzas Armadas, sino ellos saben que confrontar con Estados Unidos llevan todas las de perder y ahí no hay mucho que ganar. Y que un cambio no les afectaría demasiado porque son los técnicos que son necesarios para seguir gestionando el aparato del poder y son convertibles. El problema que hay ahí es que justamente por qué Corina Machado no es viable para Estados Unidos, porque Corina Machado plantea que a toda esta gente hay que echarla. El problema es que si le echas a todo, ¿a quién maneja el negocio? O sea, si vos echás del hospital a los médicos, a los enfermeros y al director del régimen anterior, ¿con quién los reemplazás? Entonces ahí hay un problema. Después tenés una tercera instancia que es más complicada. Es decir, las primeras dos, la primera claramente es negociable, la segunda tiene su caricia, porque la cúpula cuando negocia su impunidad. Pero en el segundo nivel hay gente que siente que va a ser sacrificada y no tiene mucha ganas de hacerlo. El tercer nivel es el totalmente sacrificable. ¿Qué pasa con las estructuras paramilitares venezolanas, que claramente van a ser desarticuladas? Y ya ni hablar de los colectivos, es decir, estos motoqueros mafiosos que controlan el territorio y que cuando alguien se pone medio molesto con el régimen lo eliminan o lo apretan o lo hacen emigrar, porque la cosa es así de simple. Esos saben que pierden todo y esos van a ir a por pelear con las botas puestas. La pregunta es acá si el segundo nivel del que hablamos recién va a poder controlar el tercero, y esto es una gran interrogante que incluso existe en Venezuela. ¿Por qué en Venezuela hoy no sale la gente a la calle? Porque no entiende si realmente Estados Unidos va a tener el control del territorio o lo van a seguir teniendo estos motoqueros, y nadie quiere morir con un motoquero. Y después tenés el cuarto nivel, que es la población que está expectante. Para ponerte en un gráfico, yo te diría, hoy estamos en terapia intensiva, ayer hubo una operación, una cirugía, tenemos 48 horas que hay que ver si cómo evoluciona el enfermo, cómo reaccionan los órganos del Estado. El segundo o tercer nivel, la pregunta es cómo va a reaccionar frente a todo esto. El segundo probablemente negocie, pero el segundo le van a imponer que controle al tercero, a estos paramilitares y a estos fascinerosos. ¿Lo van a poder hacer? Ahora, la pregunta, ¿Estados Unidos bajar al territorio? ¿Va a bajar al territorio? Y no creo, porque se van a encontrar con un nuevo Vietnam. O lo que es peor, van a generar una nueva Libia. Recuerdo, Estados Unidos está haciéndose cargo del gobierno, dice eso, rule the country, o sea, van a administrar el país. Veamos en los últimos 40 años qué país han administrado exitosamente, no encontramos uno solo. Claro.
Siria, Afganistán, Irak, incluso Somalia. Mirá lo que es hoy Somalia. Ellos han intervenido a Somalia y ahí lo tenés. Entonces, el mismo Kosovo, o sea, no tienen antecedentes de haber armado, con un componente adicional, y es que al lado de Venezuela tenés a la FARC. No se van a plegar con una buena lucha antiimperialista los muchachos de la FARC, y otra izquierda alegre de nuestra región van a ir de voluntarios a una lucha internacional contra el imperialismo yanqui si las cosas escalan. Bueno, esto es lo que el cuarto nivel, es decir, el ciudadano medio venezolano no sabe qué va a pasar, está descolocado. Ahora, al venezolano le gusta que lo hayan sacado a Trump. Sí. Claro. He escuchado versiones, sobre todo en el Chile, que dicen, entréguenle todo el petróleo, igual que de dirigencia. El problema es que la gente que vive local dice, entregarle todo el petróleo a los americanos, ¿a cambio de qué? Si es lo único que tenemos. Juan, van a traer, como lo han hecho en Azerbaiyán, por ejemplo, las empresas americanas han explotado el petróleo, pero no han generado empleo local. El tipo, el operario básico, lo traen de Inglaterra o de Estados Unidos, de Texas. Claro. Entonces los locales no tienen trabajo. Esto va a pasar, esto es lo que el venezolano no entiende. Y de la democracia ni hablemos, ¿no? Por lo que decís. No, bueno, ya viste que ni la democracia de derechos humanos fue un tema en la Claro. Es muy interesante. Uno de los argumentos fue vamos a intervenir porque Maduro no respetó los resultados de la elección. Claro. ¿Trump la está respetando? Claro. No, tampoco. Estimado Juan Belikov, ha sido un placer tenerte en nuestro programa, te agradecemos muchísimo, creo que nos vamos con un montón de elementos para, seguir evaluando esta situación tan complicada que estamos viviendo en el continente. Te agradecemos muchísimo la paciencia y el interés puesto en ayudarnos a no apartarnos de la complejidad del problema. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta muy pronto. Haciendo Pie. Un programa para desatar nudos. Muy bien, estamos acá en Haciendo Pie, un programa especial, un programa dedicado a Venezuela y a la detención por parte de los Estados Unidos del dictador Maduro, y lo hemos hecho sabiendo que alterábamos un poco la rutina, pero nos pareció necesario, nos pareció que nos vino muy bien a nosotros. Ahora le voy a preguntar a Santiago, pero nos vino muy bien a nosotros también para tratar de comprender de qué estamos hablando, de verdad de qué estamos hablando, ¿no? Y abandonar un poquito también, decíamos recién, la ilusión. Es decir, me refiero fundamentalmente a esta conversación con Juan Belikov, donde una persona que conoce, un experto en temas internacionales, que conoce muy bien los Estados Unidos, dice, separemos. Claro. ¿No? Separemos las buenas intenciones, la de la gente festejando, esos muchachos que creen que con la realidad, que es muy diferente, ¿no? Claro. Y sí, me parece que ese es el primer punto interesante para que en estas conclusiones finales de la tertulia tengamos en cuenta. ¿Qué nos ha dicho Belikov? ¿Qué nos han dicho nuestros invitados anteriores a que fuéramos meditándolo? Bueno, miren, aquí el gobierno de los Estados Unidos no está organizando la administración actual de Venezuela con fuerzas alternativas a la de la dictadura de Maduro. No, está organizando o tratando de organizar el desarrollo de las acciones venideras con los mismos que representan a la dictadura de Maduro, solo que las figuras que actualmente son interlocutoras de Estados Unidos son aquellas que a Maduro le han disputado el poder, no las que piensan de un modo... O lo han traicionado. Sí. Digamos, Sí, le han disputado internamente el poder durante largo tiempo y tal vez hoy hayan sido las que lo entregaron a cambio de la continuidad del régimen a través de figuras que hasta hoy han tenido el mismo protagonismo que preservan ahora. Me hace pensar esto que, Santiago, que otros grandes derrotados de esta decisión, aunque parezca lo contrario, son María Corina Machado y Edmundo González. Sí, parece que sí, que ellos se han plantado. Vos viste el documento que dio a conocer María Corina Machado, diciendo,
estamos ahora en marcha hacia la instauración de nuevas autoridades, de un concepto alternativo de poder, de democracia en Venezuela, y los hechos vienen a decir, miren, ya se verá en el futuro si esto tiene... Bueno, Trump lo dijo abiertamente, no está en condiciones, es una muchacha simpática, Sí, no sé, muy esas agradable. cosas, muy agradable, pero no está en condiciones claro. de ejercer el poder, eso quiso Sí, sí. decir, ¿no? Si queremos que haya una transición, pareciera haber dicho Trump, será llevada a cabo Por los malos. por los mismos que representaban al poder anterior, solo que con otros protagonistas de los más Bueno, altos. tienen una garantía, tienen que contar con la garantía, ¿no? Que la firma Trump. Claro, Es decir, son, o sea, ahora, casi te diría desde el punto de vista humano, estoy tentado de decírtelo, a ver, son lo peor de lo peor. ¿En Aunque terminen haciendo una buena causa, son lo peor de lo peor. han sido derrotados, Maduro es el gran derrotado de esta situación, Claro. no el régimen. Maduro solo, Maduro y su mujer. Maduro, y se lo llevaron por narcotraficantes, por delincuentes, y quienes de alguna manera constituían su fuerza política, pues ahí están ahora, al parecer teniendo que responder a otros intereses sin ver, y esto me parece importante, Jorge, Sí. afectada su libertad. Claro, Parece que no son parte de su aquello libertad y su patrimonio. mismo. Porque son todos millonarios, los líderes del régimen venezolano. Parece que Y no. hay una cosa impresionante que decía Bericó que suena muy razonable. Las 3 décadas que lleva, 4 décadas, ¿no? La dictadura de venezolana de Chávez, Ujú, desde Chávez, generan una burocracia a la que vos tenés que considerar. No podés decir si se cambia el régimen y al otro día... No, porque eso es gente formada que se acostumbró a vivir de eso. Una cifra que manejó Berico muy Sí. interesante, muy reveladora en el sentido de lo que estás planteando, que es que dijo él que con respecto a lo que es una verdadera transformación del régimen, harían falta por lo menos 150.000 funcionarios a lo largo de todo Claro. el territorio para poder cambiar la mentalidad con que se ha operado hasta este momento. Claro. Ahora, ese proceso de transición que está teniendo o empezando a tener lugar en Venezuela es un proceso que, subrayémoslo otra vez, hace falta saberlo, se lleva a cabo con quienes, entregando a Maduro a los Estados Unidos como un delincuente que está a la cabeza del narcotráfico, se garantizan su propia impunidad. Exactamente. Y de alguna manera están van a ejercer un rol clave en la transición hacia lo que vaya a ser. Eso. Probablemente la democracia tenga posibilidades de irrumpir finalmente, pero no va a ser esta transacción que se hizo, que se llevó preso a Maduro, la que convierta a Venezuela en un país democrático. No. Yo saco esta conclusión. Sí. No va a ser. Puede ser que no haya otra manera. No estoy juzgando. Bueno, yo vuelvo aquí sobre un concepto sobre el que vos mismo a lo largo de la audición te manifestaste. Nadie emplea el término democracia. Trump no habló de una transición a la democracia. No, le vamos a dar petróleo, van a Van a tener buenas vivir industrias, mejor. van a vivir mejor, les vamos a construir mejores ciudades. Sí, el petróleo va a servir para que se hagan más ricos también ellos, pero fundamentalmente nosotros, los norteamericanos, vamos a recuperar nuestro patrimonio petrolero en Venezuela con el acuerdo del actual gobierno de transición venezolano. Qué duro que suena, ¿no? Para Sí, nosotros un sí. poco los idealistas. Sí. Sí, Dura un fíjate que- duele un poquito, pero bueno, el mundo se hace así, ¿no? En las calles se está celebrando la caída de Maduro y me parece muy bien y nosotros nos adherimos Claro, a esa claro. celebración con convicción y con emoción. Pero miremos el cuadro completo. En Venezuela el régimen sigue vivo. Claro. Sería muy interesante, lo vamos a tratar de hacer, hablar con los dirigentes de la oposición
me refiero a la fuerza de María Corina y del Mundo González, para ver cómo están viviendo sitúan esto, ¿no? Esto es fundamental. María Corina dio un paso al frente y le dijeron, no te apures, que no es para vos esta partida. Nos estamos yendo, ya vienen las noticias. Nosotros nos despedimos. Hemos tenido un programa especial de Haciendo Pie dedicado exclusivamente al tema venezolano, a la detención del dictador Maduro, porque nos pareció necesario hacerlo. Así que la semana que viene nos reencontramos con Mónica, con Santiago, para hacer Haciendo Pie habitual, como suele siempre. Hasta pronto. Chao Santiago, chao Mónica. Chao, hasta la próxima. Hasta el próximo domingo. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.